Y bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este espacio. El día de hoy comenzamos Muchas un gracias. nuevo... Muy buenos días, maestro. Qué gusto que nos acompañe. El día de hoy comenzamos un nuevo cuatrimestre y bueno, me complace muchísimo tener la oportunidad de impartir para ustedes el seminario de investigación. Yo deseo que se encuentren todos y todas muy bien, motivados. Ya empezamos a acercarnos a esta recta final del programa de doctorado. Tenemos este cuatrimestre y el próximo, bueno, estaremos terminando. Y bueno, recientemente hemos tenido un taller en el que deseo profundamente que todas y todos ustedes hayan participado, que hayan podido disfrutar del taller de investigación que fue impartido por el doctor Raimundo Morado Estrada el mes pasado. Y bueno, solamente recordarles que justamente el día de mañana es la fecha límite para entregar los trabajos finales. Derivado de ello, me permitiría preguntar, primero, si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir, si participaron, y segundo, si, si ya enviaron su trabajo final. ¿Qué me, ¿Qué me podrían comentar al respecto? Pues yo le comento, doctor, que sí tuve oportunidad. Buenos días a todos. Sí tuve oportunidad de ingresar al taller. Siempre es un taller muy enriquecedor los conocimientos que nos brinda el doctor. A mí se me ha complicado, no lo he mandado, se me ha complicado porque viendo o sea, ya investigué, ya tengo mis fichas y todo, me falta unirlo, me falta darle el hilo. Pero es que viendo así lo que usted solicitó en los requisitos, pues ahí es donde me cuesta trabajo, o sea, porque dice cuál es el tema, cuál es la hipótesis, las premisas, y después viene los argumentos, los contraargumentos, entonces ahí como que me cuesta trabajo ver dónde meto todo, o sea, no sé si así tal cual en lista o qué, ahora sí que sección por sección, como si fuera hay pregunta uno, ¿no? Hipótesis esto. Entonces sí es lo que me ha costado trabajo. Yo confío en mandarlo mañana más tardar. Bueno, que no tengo no tengo otra opción, pero sí es la situación. Está muy bien, maestra Patti. De hecho, fíjese que particularmente le puedo comentar que se envía este formato con la intención de guiar un poquito la escritura. Puede ir llenando secciones por secciones. Sí, secciones por secciones. Puede ir llenando secciones por secciones, esencialmente. Y estas secciones, desde luego, van fundamentadas con las fichas de trabajo que ya usted pudo elaborar. No se busca un documento demasiado extenso. Puede ser cuando máximo de 15 páginas, cuando mínimo de 6. Pero lo que más importa es, digamos, la creatividad, la originalidad de lo que ahí se escribe, que usted pueda argumentar de la mejor forma su hipótesis. Entonces puede ir llenando sección por sección. Esa podría ser una forma de hacerlo, pero me da mucho gusto que ya el día de mañana pueda usted entregarlo. Maestra Mónica, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue a usted en este proceso? Hola, doctor. Pues la verdad, pues mis respetos porque tenemos unos catedráticos con nivel de exigencia muy amplia. Ustedes ya trascendieron a otros estados de conocimiento. Entonces, pues sí, este nivel, este último, bueno, tenemos muchos, pero en este último trabajo sí fue de llegar a la casa de usted,
leer en todo tiempo, en todo momento, cuando íbamos al supermercado, cuando íbamos al trabajo, y era de dormir 2 o 3 horas. Pero siempre con esa, como lo dijo el doctor, morado, todo el trabajo lo tienes que pagar con tu vida misma. Pero cuando te apasiona algo, siento que uno busca las formas para no para cumplir, sino para sentir el trabajo de uno, porque es algo que va a quedar y que nos va a poder apoyar en algún espacio del conocimiento. A mí sí, lo que a mí se me dificultaba era poder subirlo, porque aquí en el estado de Tlaxcala ha habido muchos incendios. Entonces fui a 2 internet y hasta el tercer internet en la madrugada me lo subieron, porque no puedo, no sé, incluso pregunté en el Classroom que si no estaba habilitada o por qué no lo podía yo meter. Entonces sí, para subirlo sí se me dificultó. Entonces yo por eso me da mucha pena que le dije: "Oiga, maestro, doctor, ¿puede checarle?", porque yo me quedé con esa angustia si subió o no, hasta que 2 de mis compañeras ya me contestaron que ya se había subido el trabajo. Yo Bien, pienso que el área en el Classroom, el área de conectividad, muchos estados estamos padeciendo por esta falta de cobertura energética. Pero también lo que a mí me gustaría es que nos dotaran de bibliografía científica, porque, pues, nosotros tenemos recursos, ¿no? Pero también en esa guía o en ese acompañamiento, aparte de los links que mandan de Google o cualquier situación o buscador, sí nos gustaría, en lo personal a mí, que nos compartieran dónde podemos comprar la bibliografía para partir más de cosas sostenibles. Eso es todo, doctor. perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su comentario, que es muy importante. Y sí, coincido con usted. La bibliografía es muy importante porque nos permite crear una base sólida justamente para la escritura. Muchas gracias, maestra Mónica. Maestro Evaristo, adelante, por favor, si están hablando. Buenos días, doctor. Mire, bueno, más que nada mis dudas es referente al trabajo. De hecho, no lo he podido subir. Lo voy a hacer el día de hoy, pero pues igual, aprovechando, ¿verdad?, este espacio, a mí sí me gustaría saber sobre todo en cuestión de darle seguimiento, ¿no? Sobre todo a este trabajo de investigación para a futuro, ¿verdad?, podernos titular. Sí me gustaría saber si la asesoría nos los va a dar usted directamente de manera personal o bien nos lo va a dar el doctor, ¿verdad?, que él es el que, pues, sobre todo nos amplió un poco más en cuestión de estos temas. Sí, muchas gracias, maestro Evaristo. Mire, el procedimiento que sigue es que nosotros, bueno, esperamos el día de mañana recibir sus trabajos. Después vamos a tener aproximadamente unos 15 días donde estaremos invitando justamente al doctor Raimundo Morado, al doctor Ernesto Rodríguez Moncada, su servidor, para hacer una valoración de cada uno de sus monografías académicas. La evaluación de una monografía académica esencialmente se puede dar de 3 formas. Una forma es decir, bueno, la monografía cumple con los requisitos académicos solicitados en el taller. En consecuencia, será publicada en la revista de la universidad. ¿Sí? Si la monografía cumple parcialmente estos requisitos, es decir, sí cumple algunos, pero no cumple otros, entonces, a través del correo electrónico o a través de WhatsApp me comunicaré con usted para indicarle cuáles son estas sugerencias, estos ajustes que tenemos que hacer de tal manera que pueda cumplir plenamente. Y usted tendrá un plazo de aproximadamente 2 semanas para hacer estos ajustes. Y también puede darse el tercer caso, que la monografía esté lejos de cumplir los requisitos, es decir, que se haya sido el caso, por ejemplo, que las ideas no sean plenamente originales, que aparezcan en muchos otros textos o que gran parte del documento no sea original o no presente el análisis de un problema de investigación, ¿verdad? En esos casos también se comunicará que no será publicado. En el tercer caso, que debo decirlo, porque en muchas ocasiones
En ocasiones presentamos trabajos para cualquier revista, para cualquier editorial, y a veces nuestros trabajos no siempre son aceptados. A veces requieren sugerencias para su mejora. Y entonces se da un proceso también ahí de aprendizaje, ¿sí? También se da ahí un proceso de escritura. La universidad va a contar con varios espacios. Tuvimos este de cierre de cuatrimestre con el doctor Morado, vamos a tener otro a finales de este cuatrimestre, otro más cuando vayan en sexto. Entonces la universidad va a estar generando espacios donde ustedes puedan someter sus ensayos, sus monografías, sus reportes a una publicación sin ningún costo, ¿sí? Sin ningún costo, para poder cubrir los requisitos del programa de doctorado, que son 3 publicaciones. Ahora, estamos en un tiempo en que hay que considerar justamente que ya estamos en un poco más de la mitad del programa, entonces ya es prudente tener publicado al menos un trabajo. ¿Para qué? Para evitar la saturación de final del programa que a veces se puede presentar en algunos estudiantes, donde al final buscan publicar sus trabajos y no siempre obtienen las respuestas que ellos esperan, ¿no? Por varias razones. Una de ellas es porque los procesos editoriales son lentos. Otra de ellas es porque tal vez los trabajos no sean aceptados, o sea, tengan mejoras que hacer y esto retrase los procesos de publicación. Ahora, independientemente de los espacios que tiene la universidad, que son suficientes, pero si alguien tiene la oportunidad de colaborar en una sociedad académica o conoce de alguna revista académica que tenga registro de ICBN, que tenga una evaluación por pares con consejo editorial, pues también ahí puede publicar su trabajo. Solamente les pedimos a todos que tengan esta revisión por pares, esta participación de un consejo o un comité editorial para que pueda cumplir los requisitos, tanto de registro que tenga un ICBN o un ISSN, que son los 2 tipos de registro, el de libro, capítulo de libro o de revista académica, ¿sí? Si no posee estos registros, la publicación, pues aunque pueda ser una experiencia interesante, no lo negamos, que pueda ser interesante escribir, pues no cumple el requisito para la obtención del grado. Sí, esto es muy importante, ¿sí? Porque a veces en nuestros medios podemos encontrar revistas escolares, a veces las instituciones tienen revistas escolares, ¿sí? A veces inclusive las dependencias de gobierno tienen revistas escolares, pero son solamente revistas de opinión. Y el corte de este tipo de publicaciones son revistas académicas, ¿sí? Esto por un lado. Por otro lado, hay que evitar algún tipo de publicaciones que a veces llamamos publicaciones depredadoras. Comparto con ustedes esta idea de a qué me refiero con ello. Y es que hoy en día algunas revistas en diferentes partes del mundo anuncian publicaciones rápidas, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? La maestra Patti tiene dificultades para publicar su trabajo y entonces de repente allá en Facebook, en su email, le llega que el journal de algún lugar del mundo está interesado en publicar su obra. Y la revista Patti la publica, envía su obra y no solo eso, la revisan en 2 o 3 días. O sea, el viernes y el lunes está publicado. O sea, eso es algo maravilloso. Claro, hay que pagar y generalmente cobran muy bien porque se les llama justamente revistas depredadoras porque su interés es económico. Es decir, la persona paga por hacer una publicación, pero hay que cuidar mucho de eso porque al final estas publicaciones tampoco cuentan. Ya hay una lista en el mundo de revistas depredadoras que es enorme. Se van poco a poco identificando. Y también las publicaciones en este tipo de revistas
es difícil que tengan un valor. Quiero comentar que un trabajo editorial al menos requiere de un par de meses en la vía más corta, pero a veces puede tardar un semestre, a veces puede tardar un año. Hay revistas que tardan 2 años en un proceso de valoración. Entonces se ve muy difícil que una revista tarde 48 horas en hacer una revisión. Si ya de inicio dice eso, pueden empezar a desconfiar. Y si además de que dice que 48 horas es el tiempo, les cobra mucho, desconfíen 2 veces. O sea, ya no lo hagan, porque esto ya significa que probablemente sea una revista de este tipo. Entonces, bueno, hay que evitar, en este caso, revistas de corte escolar, revistas de opinión y revistas depredadoras. Fuera de ese espacio, cualquier otra publicación que cumpla con la normatividad académica, pues puede ser aceptada. Ya tienen una idea de qué elementos tiene una monografía. Entonces, si lo que les piden, si la revista donde desean publicar no tiene siquiera esos elementos, también es un elemento para desconfiar, ¿verdad? Porque generalmente, aunque cada revista es distinta y tiene su propio estilo, sí hay en lo general cierta estructura común en una revista y en otra. ¿Okay? Oiga, doctor. Ok, doctor. Gracias, muy amable, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, maestra, adelante, adelante. ¿Y tendré que estar indizada en algún, valga la redundancia, en algún índice? ¿O únicamente con que tenga ISSN, ISBN? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es ideal que esté indexada. Es ideal que esté indexada. De hecho, si es indexada es mejor porque entonces no solamente ayuda para el programa de doctorado, sino que también ayuda para el programa, de investigación que en su institución educativa pueda haber, y particularmente para que usted en un mediano o largo plazo pueda pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces, es mucho mejor si es indexada. El requisito mínimo, maestra Patti, es que esté registrada, ¿sí? O sea, el requisito mínimo es que esté registrada. Y en esas, por ejemplo, esas revistas depredadoras que usted menciona, muchas están con ISSN y muchas están indexadas. Sí, es correcto, maestra Patti. Es correcto. Algunas usan ISNs apócrifos, otras no, otras sí tienen su ISSN, es correcto. Sin embargo, es fácil identificar que es depredadora por lo corto del proceso editorial, maestra Patti. Es como si usted nos envía un ensayo y en media hora decimos si su ensayo es bueno o es malo. O sea, sí, si es aprobado o no aprobado. Cualquier persona que tiene alguna experiencia en el proceso editorial va a saber que en media hora pues no se puede dictaminar un ensayo. Ese es un proceso mucho más lento. Sí. Y entonces de ahí proviene el término de depredadora. El término de depredador viene de la parte económica, es decir, bueno, yo te publico, cumplo con los registros, ¿sí? Pero tú págame. Es como si un programa de doctorado sí tuviera clave, sí diera un título, pero el alumno nunca asistiera. Es decir, tú nada más depositas la colegiatura y te gradúas. Bueno, no es lo que buscamos, no es lo que buscamos. En el caso de las revistas tampoco es lo que buscamos. No buscamos simplemente cumplir el requisito, sino que nos podamos sentir orgullosos de lo que escribimos, porque además recordemos que la escritura es algo muy público y esto es algo muy importante porque la escritura, antes del proceso de escritura nosotros podemos tener muchas ideas, podemos inclusive creer que tenemos cierta capacidad para escribir, sí. pero escribir en la parte profesional, escribir es publicar, ¿sí? Es decir, es hasta que está publicado, es hasta que es público, hasta que es exhibido al público y criticado por el público,
que se conoce realmente la capacidad de la escritura. ¿Sí? Porque es hasta que alguien dice, yo leo lo que escribe Patti y mira, estoy muy de acuerdo o no estoy de acuerdo, tengo amplias diferencias, etcétera, ¿no? Es hasta ese momento. Pero ese momento se da porque cuando algo se publica ya se hace público. ¿Sí? Por eso es que muchos escritores dicen, hay que ser valiente al escribir, porque a veces escribir implica defender las ideas y las posturas que nosotros tomamos. ¿Sí? Y que no siempre pueden ser vistas de la misma perspectiva que nosotros mismos. Entonces, la escritura tiene esta peculiaridad. ¿Sí? Ok. ¿Y tendrá la lista de esas revistas depredadoras? Claro que sí. A ver. Porque sí, me acuerdo que aquí hace como año y medio en el trabajo hubo una situación con una revista que es de hecho es índice JCR, y empezaron a decir que era depredadora, porque los procesos eran muy rápidos. Y mi directora, me acuerdo que él hacía revisiones, bueno, varios de ahí de mi trabajo hacían revisiones en esa publicación, porque tiene varias áreas. Dice, lo que pasa es que son rápidos porque a nosotros nos exigen que entreguemos las revisiones rápido. O sea, nos dan una semana, cuando mucho, para hacer una revisión de artículos. Entonces, sí. Mire, es algo complejo. Es algo complejo porque, bueno, hay revistas rápidas que no son depredadoras. Hay revistas muy rápidas que son depredadoras, pero he publicado con ustedes una lista que se llama la lista de Bell. Ya aparecen los mensajes en la llamada. Y en esta lista ustedes van a poder encontrar este listado que no tenemos una regulación oficial que nos diga plenamente tal revista sí, tal revista no, debo decirlo. Pero es preferible publicar en una revista que no aparezca en esta lista. ¿Por qué? Independientemente si la revista es depredadora o no, perjudica el prestigio de quien escribe. No sé si me explico. ¿Sí? Se perjudica el prestigio de quien escribe. Se compromete. Entonces, bueno, qué mejor que no tener este compromiso y habiendo una gran cantidad de opciones, buscar una publicación donde no me vea comprometido. ¿Sí? Donde no me vea comprometido. Entonces, he compartido esta lista. Es una lista enorme de revistas. Muchas de ellas, como pueden ver, son en inglés, otras son en español. Pero en general, podríamos decir que una característica, y aquí debo de ser sumamente respetuoso, porque esto que voy a hacer es tratar de decir una característica común de las revistas depredadoras. Son aquellas revistas muy generales. Maestra Dalia, ya la compartimos en el chat. Compartimos el link, justamente. La vuelvo a compartir, claro que sí. Ya está. Entonces, son revistas que tienden a ser muy generales. ¿Qué es lo que trato de decir? Que si la maestra Patti quiere escribir sobre psicología, escribe sobre psicología, pues generalmente su publicación va a aparecer en una revista de psicología. Si el maestro Gerardo quiere escribir sobre política, su artículo debe aparecer en un artículo de política. Si el maestro Juan escribe sobre matemáticas, enseñanza de la ciencia, lo natural es que aparezca en una revista de matemáticas o enseñanza de la ciencia. La mayoría de las revistas depredadoras, no todas, pero algunas, tienen este corte muy transversal. Es decir, se puede escribir de todo en una revista que no define claramente sus áreas editoriales, sus líneas editoriales. Y en consecuencia podemos encontrar un artículo de matemáticas junto a un artículo de política, junto a un artículo de espiritualidad. Y este tipo de revistas, no todas, insisto, no todas,
pero generalmente suelen ser de este tipo que hemos denominado, ¿sí? Sí, en efecto, maestra Dalia, la monografía debe de ser publicada. Ahora, estamos hablando de revistas ajenas a la universidad. Lo que nosotros hemos comentado es que la universidad ha registrado una serie que llamamos monografías, una serie que llamamos ensayos, una serie que llamamos ensayos y narrativas, se llama una, y donde ustedes, otra serie que se llama memorias, donde ustedes pueden publicar sus trabajos sin costo, ¿sí? Pero claro, los tiempos de la universidad van un poco, como ya he comentado, un poco más lentos que probablemente los de otras revistas. Entonces, desde luego, pueden publicar en la universidad, pueden publicarlo también en otros espacios, siempre y cuando los espacios cumplan con los requisitos académicos, ¿sí? Eso ha sido un poco de lo que hemos estado platicando. Y bueno, finalmente yo les invito a todas y a todos ustedes a que envíen el día de mañana, su ensayo, perdón, su monografía, sí, su monografía correspondiente justamente al taller de investigación que impartió el doctor Raimundo Morado Estrada. Entonces, les invito a todos realmente que puedan, deseo que todos hayan participado y que desde luego, haya sido interesante. Bueno, no sé si con esto entonces terminamos algunas de las preguntas o dudas respecto a este tema y entonces podemos comenzar este nuevo seminario, si ustedes están de acuerdo. Gracias, doctor. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar nosotros. Sí, claro, maestra Itza. De hecho, no se puede publicar si no ha sido mejorado, ¿sí? Es decir, una publicación lleva antes una revisión. No se publica lo que se escribe, se publica lo que se revisa, ¿sí? Entonces, hay un proceso de revisión. Si se cumple con los estándares en esa revisión, entonces se publica, ¿sí? Ok, gracias, doctor. ¿Usted nos va a dar las mejoras y el tiempo para poder publicar o cómo le hacemos en ese caso? Claro, de hecho lo comentamos hace un momento. El día de mañana se vence la fecha límite para el envío de su monografía, ¿sí? Después del envío de su monografía, el día de mañana, tendremos un plazo de aproximadamente 15 días donde van a recibir retroalimentación sobre su documento. Y después se dará un periodo de 15 días para atender esa retroalimentación. Si su documento fue de una extraordinaria calidad, que debo decirlo, es poco común, pero también se da, su documento podrá ser aceptado y entonces no tiene que hacer modificaciones. Lo normal casi siempre es que hacemos algunas modificaciones. Y entonces tendremos 15 días para hacer un reenvío nuevamente. Una vez que se cumplan estas modificaciones, entonces su monografía podrá ser publicada, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. ¿Habrá algún artículo en el que nos podamos basar? O sea, porque yo revisé ahí en el Classroom y sí aparece los puntos, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. Pero ya visto en alguien, no lo he visto. O sea, ¿cómo me explico? Pues sí. Sí recibió la guía, ¿verdad? Sí recibió la guía. Sí. Sí. Ok. Ok. La guía puede ser una base. Ahora sí, si cree que la guía no será suficiente, podemos compartir
algunos ejemplos en el grupo de WhatsApp Sí, por favor. para que nos demos una idea del tipo de trabajo, desde luego. Acá es muy importante mencionar, ¿sí? Que cada monografía, cada revista, por ejemplo, puede tener su propio corte editorial, ¿sí? Pero con mucho gusto podemos compartir una monografía para que usted, si a usted le es de utilidad, la pueda tomar justamente como ejemplo. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Bueno, pues nuestro seminario ha comenzado con esta pregunta sobre el proceso de investigación más reciente en el que hemos estado participando, derivado del taller de investigación del doctor Raimundo Morado Estrada. Y nuestro seminario es el seminario de investigación. Es decir, ahora tenemos justamente un nuevo seminario de investigación. Y lo primero que quisiera mencionar es que el objetivo de este seminario es justamente poder continuar un proceso de investigación. Pero para evitar una confusión, debo de aclarar que la investigación a la que me refiero tendrá que ser distinta a la investigación que ustedes han propuesto con el doctor Raimundo Morado Estrada. Sí podrá ser una continuación, sí podrá ser una extensión de esa investigación, pero no podrá ser la misma investigación, ¿sí? Es decir, una investigación solamente se publica una vez, ¿sí? No podemos publicar la misma investigación en distintos espacios, solamente se publica una vez. Entonces, si ustedes han trabajado una para el doctor Morado en su seminario, esta será publicada con fecha límite el día de mañana, pero la publicación... ¿Se cortó, doctor? Perdón, la publicación, gracias, la publicación que proviene de este seminario tendrá que ser necesariamente una publicación diferente. Y tendrá que ser diferente porque inclusive desde el inicio la estamos conceptualizando de una forma distinta. Esto es muy importante, porque desde el inicio estamos diciendo que queremos hacer algo diferente. Diferente en el tipo de investigación, pero también diferente en el formato de la investigación. A ver, explico. Cuando decimos también diferente en el formato de investigación, lo que estamos diciendo también es que si recordamos la primera participación del doctor Morado, fue una carta de investigación. La segunda participación del doctor Morado fue una monografía académica, fue un producto diferente. Este seminario tiene como producto el ensayo. El ensayo. Y el último seminario del programa de doctorado va a tener como producto el artículo de investigación. Entonces, lo que queremos ahora elaborar es también una publicación. La respuesta es sí, pero con una estructura distinta. Porque ahora estamos hablando de un ensayo, no necesariamente de una monografía académica. Estamos hablando de un ensayo, justamente, ¿sí? De un ensayo. Y esto es relevante
porque lo que estamos haciendo en el doctorado es justamente explorar distintos tipos de publicaciones académicas, ¿sí? En cierta medida, podríamos decir que el ensayo consiste en poner por escrito un pensamiento, una opinión, ¿sí? Que es apropiado en el mundo académico. Y a ese escrito que nosotros preparamos le llamamos ensayo. El ensayo, entonces, podríamos decirlo, que es un cierto tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema y que se considera también un género que es académico, pero que también es literario, como lo puede ser la poesía, la ficción, el drama. El ensayo busca justamente construir una redacción académica sobre un determinado tema. De hecho, el ensayo siempre utiliza un tono formal. Es una manera formal de escribir. Evitamos aquí el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial, observaciones que puedan ser tangenciales o irrelevantes. Para escribir el ensayo hay que utilizar un lenguaje apropiado, un lenguaje escrito formal. En español, o en este caso en inglés, generalmente nosotros lo hacemos en español. Y claro, el ensayo siempre asume que busca demostrar los conocimientos, ¿sí?, que se tienen sobre un determinado tema. En muchas ocasiones lo que busca el ensayo, lo que nos permite, es responder a una pregunta que nosotros nos hacemos en un determinado tema. Hay 3 criterios importantes para evaluar un ensayo. La primera es que su contenido sea relevante, que esté bien documentado, que tenga argumentos apropiados y bien organizados, y desde luego el uso correcto e idiomático del lenguaje. Entonces, el objetivo de nuestro seminario va a ser justamente organizar, vivir la experiencia de escritura de un ensayo, ¿sí? Bueno, entonces de inicio hago la pregunta, ¿es claro el objetivo, verdad? ¿Es correcto? ¿Sí? Perfecto. Ese es el objetivo del seminario, la escritura de un ensayo sobre un tema académico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar a la hora de elaborar un ensayo? Por ejemplo, lo primero es tener una lista de ideas claras sobre lo que nosotros queremos escribir. Darle un orden lógico y, si es posible, ordenarla por categorías. Ese es el primer paso. Segundo paso, hacer un esbozo. Presentar las ideas con sus argumentos centrales para pasar al tercer punto, que es la escritura de un borrador. Ya con la escritura de un borrador, pues hacer todos los ajustes que sean necesarios. Ahora, un ensayo, recordemos que está constituido por 3 partes: la introducción, el nudo del cuerpo y la conclusión, ¿sí? Bueno, ¿qué nosotros podemos decir? Podemos decir que la introducción le indica al lector cuál es el propósito del escritor. Busca acercarlo al tema, busca hablar de cuál es la organización que va a tener justamente el ensayo.
Entonces, el primer paso de la introducción consiste en generar ideas sobre esa pregunta concreta. No sobre un tema amplio, sino sobre esa pregunta concreta. Entonces, es muy importante limitar el tema y enfocarlo a la pregunta que nosotros nos hacemos, considerando cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que podemos hacernos, pues, a nosotros mismos como escritores. Sí. El enfocar el tema es lo que nos permite elaborar una tesis. Una tesis que, como ya antes el doctor Morado lo ha mencionado, es esa frase que consiste en la respuesta a la pregunta del enfoque que hicimos. Ahora, es importante que la tesis tenga algunas características, como por ejemplo, en algunas ocasiones se utiliza como estrategia la sorpresa, cuando se manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo. O la confirmación, que se basa en la información que el lector ya conoce, a fin de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación. La contradicción, cuando se empieza con una idea común y aceptada por una mayoría, pero seguramente después se demuestra que es errónea y que es corregida. O el suspenso, cuando se presentan los datos, poco a poco dejando abierta la pregunta clave que planteábamos al lector. La introducción generalmente se busca que sea breve. Es decir, que tenga un párrafo o cuando máximo 2 párrafos. ¿Sí? Es decir, una breve introducción general al tema, que puede ser el primer párrafo, y un segundo párrafo que busca justamente hablar de la tesis del ensayo. ¿Sí? Entonces, bienvenida, maestra Anita, un gusto saludar. Entonces, ahí tenemos esta primera parte de la estructura, que es la introducción. ¿Cuánto es lo que nosotros esperamos tener en esta introducción? Pues al menos dos párrafos, ¿sí? Al menos 2 párrafos. Es decir, puede ser de 1 a 2 párrafos. Esto es lo que va justamente en la introducción, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar un ejercicio de escritura. Vamos a comenzar un ejercicio de escritura y en este ejercicio de escritura vamos a delimitar un tema. Voy a tratar de escribir esto en una hoja de Word, que tal vez escribirla en una hoja de Word nos ayude un poquito a clarificar algunas ideas. Permíteme un momento. Voy a compartir ahora. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, nuestro proyecto es un ensayo académico. Y bueno, lo que hemos visto es que la primera acción que tenemos que hacer es definir y delimitar un tema de nuestro ensayo. Segundo, escribir un título no mayor a 30 palabras. Vean que ponemos un límite porque en algunos lugares se acostumbran a veces poner títulos muy, muy amplios. Y acá lo que estamos diciendo es, no, vamos a poner un título que preferiblemente sea corto.
¿sí? 30 palabras es mucho. Sí, 30 palabras es mucho. Escribir un título. Escribir una introducción. Y aquí en escribir la introducción tenemos dos observaciones. La primera observación es que debe estar compuesta por dos párrafos. Uno introductorio y otro donde se siga la tesis. ¿Qué tan amplia? ¿Qué tan amplia debe ser esta introducción? Pues no mayor a 300 palabras. No mayor a 300 palabras. Bien, hasta aquí, maestras, maestros, ¿cómo vamos? ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta? Perdón, al parecer, alguien sí tiene alguna pregunta o un comentario, pero no me permite observar ya que comparto pantalla completa, pero ¿podría decirnos de viva voz con toda confianza, por favor? Sí, doctor, muchas gracias, soy Anita. La pregunta es si después del título no va el resumen. En este caso no contamos con resumen, doctora. Sí lo vamos a incluir, pero va a ser hasta el final, ¿sí? Ok. Entonces ahora vamos a considerar la introducción. Gracias. Es que el resumen se usa un poco más en el artículo de investigación, pero vamos a darle a este documento la estructura de ensayo. ¿Sí? Entonces va a tener una estructura un poquito diferente, aunque digamos que la base común es muy semejante. ¿Sí? Repito, estamos pensando en un tema distinto al que trabajamos con el doctor Morado. ¿Puede ser un tema vinculante? Sí. ¿Puede ser un tema complementario? Sí. ¿Puede ser un tema por extensión? Sí. Pero que sea un tema distinto. ¿Sí? Entonces, tenemos que definir y delimitar un tema. Tenemos que escribir un título, que escribir una introducción, no mayor a 300 palabras. Y después pasamos al cuarto punto, que es justamente el cuerpo del ensayo. Y el cuerpo del ensayo es una sección muy interesante que va a estar compuesta por varios elementos interiores. Pero de momento nos gustaría que nos centremos esencialmente en el primero de estos elementos, ¿sí? Que le voy a llamar justamente el estado del arte o de la cosa. ¿Cuál es el estado del arte o de la cosa? Pues vamos a tomar al menos 5 referencias bibliográficas para analizar el tema de investigación. Y vamos a tomar como base estas 5 referencias bibliográficas para construir las ideas principales referentes al tema de investigación por 5 referencias
distintas. ¿Mm? Y claro, el cuerpo del ensayo, esperamos que no sea mayor a 5,000 palabras. Pero esta parte en específico, el estado del arte o de la cosa, esperamos que de momento no sea mayor a 3,000 palabras. Uh-huh. Bueno, esto no es todo el cuerpo del ensayo, pero esto es una parte del cuerpo del ensayo. ¿Sí? Maestras, maestros, ¿qué les parece esta actividad? Mucho trabajo como siempre. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Por favor, adelante de viva voz si son tan amables. Es que no logro ver quién participa. Por favor, con toda confianza. Pues es una actividad muy estructurada y desde ahorita, desde este momento, es la realimentación que queríamos, porque leemos y al último nos dan así como que el protocolo de cómo va ir requisitado. Pero ahorita ya va quedando más claro porque ya va el acompañamiento y aquí nos va diciendo aquí es esto, y ya nada más es llenar como decir, el esqueleto. Bueno, vamos a trabajar con esta propuesta, si les parece bien. Voy a dejar de compartir y voy a tomar esto que hemos escrito, lo voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp por algunos colegas que tal vez no nos acompañan hoy y que tengan, si no nos acompañan hoy, que tengan claridad qué es lo que se ha solicitado. Por favor, adelante, maestra, si es tan amable. Dos preguntas. Una, en la parte del cuerpo del ensayo, donde no debe ser mayor a 5,000 palabras y después habla el estado del arte, que supongo yo que es parte del cuerpo, ¿no? Así es correcto. Que no más a 3,000 palabras. Entonces, esas 2,000 restantes, ¿con qué lo llenamos? Bueno, las vamos a escribir después. Lo que me he permitido proponer ahora es como una especie de dosificación para que en las 4 sesiones de trabajo podamos concluir la escritura de este ensayo, que este va a ser un ensayo breve, debo decirlo, va a ser un ensayo breve. Sin embargo, me he permitido pensar una estructura en ensayo por pasos. Entonces, más que darles el día de hoy toda la estructura, lo que hemos dejado el día de hoy es una pequeña tarea, una parte de la tarea. Es decir, vamos a ver si en conjunto logramos alcanzar las 3,500 palabras para la siguiente clase. Pero esas 3,500 palabras, ¿qué son? Pues esas 3,500 palabras son el título, la introducción de 2 párrafos y parte del cuerpo del ensayo. Parte del cuerpo del ensayo. Es decir, está desde esta perspectiva dosificada. Ahora, la pregunta que usted hace es muy interesante porque, bueno, ok, ya tengo el estado del arte. Ya tengo el estado del arte. ¿Qué sigue? Ya he comentado que este estado del arte forma parte, o estado de la cosa forma parte del cuerpo del ensayo. Pero entonces sigue una sección muy interesante donde analizamos, donde comparamos y hacemos contraste, donde redefinimos, donde clasificamos, donde observamos la relación, por ejemplo, si es el caso, de causa y efecto. Y esto lo hacemos basados en el estado del arte que hemos venido construyendo. Que estas serían como las 2,000 palabras que nos faltarían aproximadamente. Sí, aproximadamente. Ok, doctor, muy bien. La otra pregunta,
En cuestión de las fuentes, ¿de una vez vamos agregando en cita APA? Claro, claro que sí. Sí, yo no lo comenté ahora, pero usted lo puede hacer. Podemos de una vez ir agregando las referencias siguiendo el formato APA. Y bueno, no olvidemos acá que como referencias vamos a buscar preferiblemente libros, artículos de investigación, ¿sí? No estoy en contra de la inteligencia artificial, no estoy en contra de las páginas o los blogs o los videos, son útiles, pero no son referencias aceptables. Aquí yo sí quiero mencionar lo que es formalmente y lo que es no formalmente. Es decir, yo veo un video sobre educación emocional que me puede ser útil, ¿puedo verlo? Sí, sí, ese es mi tema. Pero no puedo hacer una referencia de mi investigación basada en la opinión de Pedro, o de Luis o de Juan, sino que requiero de una fuente formal de investigación, que esta será una revista, un libro. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Doctora Ana María, adelante, por favor, si es tan amable. Perdón, estaba tratando de dimensionar la brevedad del ensayo y tengo un documento aquí de 19 páginas que tiene 4,000 palabras. O sea que van a ser como más de 20 páginas. A ver, esta es una buena pregunta. No por el temor a la magnitud, sino para dimensionar el trabajo nada más. Bueno, esto es en su extensión máxima, porque yo me he permitido proponer acá valores máximos. Es decir, cuando máximos, sí. Okay. Si podemos ver, no hemos puesto valores mínimos. De hecho, lo que estamos diciendo ya en términos generales es que todo el ensayo, el 100% del ensayo, no sobrepase las 6,000 páginas. Así es. Perdón, las 6,000 páginas, las 6,000 palabras. Páginas en lugar de palabras. Perdón, las 6,000 palabras, ¿sí? Pero esto es como máximo, ¿sí? Esto es como decir, hay un límite, decir, no puedes escribir más, ¿no? En esencia, estamos pensando en ensayos más cortos. Desde mi experiencia, y bueno, no con esto busco que el ensayo sea de ese tamaño, porque el valor del ensayo no está en su longitud, pero esperamos más o menos ensayos de 6 a 10, 11 páginas. Esto es lo que tentativamente esperaríamos. Desde luego, hay un límite superior. Si alguien necesita, porque a veces es necesario escribir un poco más, podrá hacerlo, pero no rebasando las 6,000 palabras. Muy bien. Otra pregunta, Doc, en relación con los videos. Yo suelo documentarme mucho en videos, pero pues no son videos cualquiera, sino son conferencias dictadas por los autores de los libros, como Maturana, por ejemplo, Semmelman, cosas así. ¿Esos tampoco son viables para citarlos? Es una buena pregunta. Por ejemplo, antes existía la referencia de entrevista directa. Yo quiero preguntar algo sobre un tema y busco a Mónica y tengo la oportunidad de platicar con ellos y se ponía como una referencia válida. Entrevista al autor, tal hora, tal día. Yo creo que a estos videos directos sí se puede tomar de esta forma, maestra. Yo hice la referencia general de los videos porque en muchas ocasiones en redes sociales queremos conocer sobre un tema, ponemos el nombre y nos aparece algo. Casi siempre las referencias que nos aparecen directas no son de los autores, son algún tipo de compilación, algún tipo hasta de TikTok que puede aparecer ahí. Cuidar la fuente, ¿no? Se refiere a cuidar la fuente de quién está hablando. Exactamente. Entonces, mi comentario iba un poco en base a que estos videos tan directos, pues bueno, son informativos y son útiles, pero no son nuestra fuente principal. Sí, no son nuestra fuente principal. El video formal, sí, de una conferencia del autor, estaría excelente. Muy bien, gracias. Muy bien, maestra Mónica, adelante, por favor. Bueno, Doc, yo nada más sería mi petición pedirle un referente visual, como nos compartió el doctor Morado,
en donde ponía así, la parte, ahorita ya nos puso la introducción, pero sí estaría bien una diapositiva porque de ahí podemos imprimir, ya que a la hora de sacar captura de pantalla ya a veces ya no le encontramos el rompecabezas de lo que estamos sacando la captura. Bueno, sí, Ok, es esta perfecto. posición. Para que no nos pierdamos, por favor. Claro, 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 sí lo entiendo. De hecho, con mucho gusto podemos compartir ejemplos de algunos ensayos, ¿sí? Ejemplos de algunos ensayos. Hay algunos ejercicios, por ejemplo, sobre de creatividad en la escritura, que dicen que no es una buena idea presentar un ejemplo del ensayo, porque justamente cuando ya se presenta el ejemplo, la mayoría de los estudiantes tenemos la tendencia a seguir ese ejemplo y dejamos de lado otras formas de escribir. Pero bueno, si consideran que para ustedes es mejor, con mucho gusto podemos compartir un par de ejemplos que estén en nuestro grupo de WhatsApp y que los tengamos a la mano para hacer su revisión y tomar ideas sobre el propio. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Perdón, doctor, yo quiero decir algo. Sí, adelante, adelante. Entre tarde, no sé si ya se lo hayan dicho, pero quiero felicitarlo por el reconocimiento que le va a dar la Universidad de Oxford próximamente. Vi su publicación en sus redes sociales. Mil felicidades. Es un orgullo inmenso verlo crecer tanto y ver cómo le reconocen ese inmenso trabajo que está usted realizando. Mil felicidades. Mi reconocimiento y mi admiración permanentes. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo sus palabras, más viniendo de una persona en la que he tenido el gusto de conocer y de trabajar durante muchos años. Muchas gracias, maestra Ana María. Y sí, estamos muy contentos. Ha sido pues algo un poco inesperado desde finales del año pasado con algunas cosas. Y bueno, muy agradecidos de esta oportunidad que tendremos en el verano de estar en la Universidad de Oxford, de poder impartir una conferencia ya y poder dialogar con otros colegas sobre educación. Así que muchas gracias por sus palabras. Muchas Felicidades. gracias. Gracias, le agradezco mucho. Bueno, pues muy agradecido con todos ustedes. Creo que nuestro ejercicio es como muy directo en esta ocasión. Me gusta más que la idea de dar más teoría, porque ya hemos hablado un poco de la escritura académica en otros espacios. Me gusta más la idea de que ustedes puedan concentrarse en escribir directamente y en que entonces la siguiente sesión todos podamos traer nuestra tarea, nuestro ejercicio y podamos presentarlo, ¿sí? Podamos presentarlo, podamos hacer algunas sugerencias a lo que se escribe y pues de ahí continuamos. Entonces, si ustedes nos permiten, con esto concluimos nuestra primera sesión de seminario. Me comprometo